Buenas tardes, acá vamos a ver el tema de geometría, pero específicamente cuadriláteros. Vamos a construir un cuadrado que se llame AFGHI y la característica, el dato, es que FG, que es un lado, mida 8 centímetros. Debemos saber que el cuadrado tiene todos los lados iguales y a su vez que su ángulo interior, todos los cuatro, midan 90 grados. Por lo tanto, vamos a recurrir a la regla, hacemos una línea y que mida desde el 0 hasta, tiene que marcarse de 0 a 8 centímetros. ¿Ven? Como vemos con la regla que mida 8 centímetros. Al tener ya la medida, el lado, le podemos poner, en este caso se le puso el nombre GH. Bueno, a raíz del punto del G, que marcamos, que sería el vértice, marcamos el ángulo de 90 grados, desde el 0 hasta 90. Luego usamos la regla y medimos 8 centímetros para marcar el otro vértice. ¿Qué se hace? En el otro punto, que sería el otro vértice, usamos el transportador marcando el centro y medir desde el 0 hasta 90. ¿Qué hacemos? Recurrimos a la regla y marcamos desde el 0 hasta 8 centímetros y ahí sería el otro vértice. Luego, desde el 0 hasta el 8 centímetros y sería el otro vértice. Unimos los otros puntos y se formaría el cuadrado que se llamaría FIHG, o podemos llamarlo, FGHI, que sería lo que nos piden ahí. ¿Qué recurrimos a hacer? Otro cuadrilátero. En este caso se llama romboide. ABC, ABCD, donde el lado AB mida 4,5 centímetros y el lado AD sea de 6 centímetros. El romboide tiene sus diagonales, son perpendiculares. Y una característica, que una de ellas sería la horizontal, se divide en dos partes iguales. Ese es un punto donde el punto medio va a pasar la otra diagonal que es perpendicular. Entonces, para poder graficar un romboide tenemos que recurrir a dos diagonales, que sería una horizontal. Como acá no tenemos medida, la marcamos nosotros, por ejemplo, de 4 centímetros. Para marcar el punto medio, que sería el punto 2, la mitad, para hacer la otra diagonal que es perpendicular, bien derecha. Ahora, tenemos el punto A. Vamos a recurrir el lado AB de 4,5 centímetros. Entonces, con la regla, marcamos el 0 desde el A y tenemos que mover la regla hasta encontrar el 4,5. Por lo tanto, el 0 y movemos la regla hasta ver dónde va a estar el 4,5 de la diagonal. Y ahí lo encontramos al 4,5. ¿Ven? Ese puntito lo llamamos en este caso B, porque así tiene que medir AB, el lado AB, 4,5. Lo atrasamos y quedaría AB. Luego, al tener el B y el otro punto de la diagonal, se llamaría C. Marcamos y ya va a quedar el otro 4,5. Ya tenemos esos lados que son los que están arriba de 4,5. Ahora recurrimos al lado AD de 6 centímetros. Entonces marcamos con la regla desde el 0 en el A, ¿ve?
y buscamos al 6 centímetros que esté justito en la diagonal que es perpendicular. Entonces, marcamos, buscamos al 6 centímetros, lo encontramos, aquí va a ser el punto D para formar el AD, que este es el que va a medir 6 centímetros. Al tenerlo al punto D, unimos con el C y formaría el otro lado de 6 centímetros. Y ahí quedaría la figura del romboide A, B, C y D. Podemos tener otro romboide distinguiendo el dato de la diagonal. Ahí dice que la diagonal debe medir 8 centímetros. Entonces hacemos la diagonal horizontal que mida, acá dice 8 centímetros. Entonces desde el 0, ¿ve? 8 centímetros. ¿Qué hacemos ahí? Buscamos el punto medio. En este caso medimos 4 y el otro sería 4. El punto medio trazamos la otra diagonal que es perpendicular. Sabemos que cuando es perpendicular tiene que ser a raíz de la regla, ¿no es cierto? Lo podemos marcar, pero esta partecita que es horizontal tiene que quedar justito en la diagonal horizontal. Y la otra diagonal tiene que ser la parte de los números. Entonces lo unimos y formamos la diagonal que sea perpendicular. Luego, ¿qué hacemos en el punto que es el inicio de la primera diagonal? Se llamaría E, como dice acá el romboide EF. Y EF debe medir 5 centímetros porque así nos piden. EF 5 centímetros. Entonces recurro marcando el 0 y buscamos dónde va a estar el 5 en la diagonal perpendicular. Entonces lo movemos y buscamos el 5 desde el 0 y encontramos al 5 centímetros y lo marcamos al puntito F. EF sería de 5 centímetros. Ahora podemos unir al F con el otro punto G que era de la diagonal y ya quedaría formado el segundo lado del romboide. Ahora vamos a marcar el otro lado que dice que sea de 7 centímetros. EH debe medir 7 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos con la regla? Marcamos desde el 0, por supuesto, partiendo desde el 0, no me agarra la caña, desde el 0, y ¿dónde va a estar el 7 centímetros? Lo encontramos al 7 desde el 0, ¿ven? Y marcamos el punto H, porque así nos piden. EH sea de 7 centímetros. Entonces marcamos el del 7 y ya tenemos el punto H. Luego 1G con H y se formaría el romboide que nos piden aquí. EFGH con la diagonal que mida 8 centímetros, el lado EF que sea de 5 centímetros y el EH que mida 7 centímetros. Ahí estaría formado un cuadrilátero que se llama romboide. Vamos a ver otro cuadrilátero que se llama rombo. En este caso es ABCD. El rombo tiene los 4 lados iguales. Acá nos piden el dato que tenemos que AB sea de 4 centímetros, es decir, AB, y AC, ve que no son consecutivos, es decir, que AC va a ser la diagonal. AB es un lado, en cambio AC no es consecutivo, por lo tanto sería una diagonal. La diagonal tiene que medir 5 centímetros, por lo tanto marcamos a la diagonal horizontal y que mida 5 centímetros, siempre desde el 0. Lo tenemos al 5 centímetros y la mitad sería 2,5, es decir, 2. ¿Y cuántas líneas chiquititas? 5.
Entonces marcamos el 2,5, la mitad, y hacemos la otra diagonal. Ya es perpendicular. Por lo tanto, unimos dónde está el de 4 centímetros, teniendo en cuenta el 0 del A, y buscamos el 4 centímetros. Lo tenemos 1 y ya se formaría el punto B. Luego 1 con el C, que ya lo teníamos, formamos los dos lados superiores. Luego buscamos el A y el D, que sea de 4 centímetros. Lo buscamos donde está el 4 y marcamos el punto D. Y ahí quedaría formado el punto D. Y lo uno con el C y se formaría un romboide. Lo que quiero distinguir aquí es que se puede usar el compás marcando el 4 centímetros, ¿ven? Un 4. ¿Y qué se hace? Se marca desde el punto A con el compás, ¿no es cierto? Y marcamos el arco, que sería este. Y luego marcamos desde el punto C, se haría el otro 4,5 apoyando y haciendo el arco. Y apoyando desde el C y hacemos con el compás apoyándolo y hacemos el otro arco. Y ya se formaría el punto B y D con compás y no con regla. Y se formaría, ¿no es cierto?, el rombo, que son los 4 lados iguales. Vamos a tener en cuenta también el paralelogramo. Los lados del paralelogramo son lados paralelos, los opuestos. ¿Ve? Los dos son paralelos. Y las medidas son distintas. Entonces vamos a marcar, en este caso, marcamos un lado y se traza la paralela a él. Por lo tanto, que mida igual al lado que tenemos a B. Entonces lo medimos igual, que sea de 6 centímetros, y luego, ¿qué se hace? Unimos en los puntos AD, en este caso, y trazamos una paralela, es decir, de la misma forma, y marcamos donde había terminado 6 y el 6 centímetros del otro, entonces va a quedar en forma paralela y quedaría formado un paralelogramo. Entonces, el paralelogramo tiene los lados opuestos, son paralelos y a su vez tienen que ser iguales. Vamos a ver un trapecio. El trapecio tiene sus lados opuestos, son paralelos. En cambio, serían los del costado, no son paralelos. Tenemos un dato, el trapecio RSTU, donde el lado RS tiene que medir 5 centímetros. El ángulo R que mida 40 grados y RU mida 3 centímetros. Entonces, recurrimos al RS que sea de 5 centímetros. Hacemos con la regla y medimos 5 centímetros. Luego recurrimos al compás, al transportador para marcar el ángulo R que mida 40 grados. Entonces acá tenemos al R, recurrimos al transportador, marcamos el centro, justito el 0 y contamos hasta 40 grados. Entonces lo tenemos al 40 justito, miremos bien el 0 y lo vamos a marcar al 40. Luego, al tener el ángulo 40, vamos a medir 3 centímetros con la regla. Entonces ya no llegaría acá como marcado, sino lo hacemos más chiquito. Medimos 3 centímetros y ya tenemos el punto de RU. Luego, ¿qué hacemos? Trazamos una paralela a la base, es decir, lo medimos bien y lo corremos que sea bien paralela, y donde estaba el punto U le trazamos una medida. En este caso le pusimos 2 centímetros.
Al tener el punto T, lo unimos con S y ya se formaría un trapecio. Vamos a ver otra clase de trapecio. Entonces acá tenemos ABCD, donde el lado BA sea de 6 centímetros, el ángulo A sea de 50 grados y el ángulo B también de 50. Entonces ya va a tener dos ángulos iguales, entonces ya va a ser un trapecio isósceles. Y qué detalle que tenemos acá, que el lado BA sea de 6 centímetros. Entonces, vamos a trazar primero el lado AB, que lo podemos llamar BA también, y lo unimos que sea de 6 centímetros. Lo tenemos al lado BAB de 6 centímetros y vamos al punto A que dice que formemos un ángulo de 50 grados. Por lo tanto, recurrimos al transportador y marcamos el centro en el punto A y que justo de 0 y formamos nosotros de 0 y formamos el ángulo de 50 grados. Tiene que dar justito, ¿ve? Luego al tener ya de 50 recurrimos al otro punto y marcamos el otro 50. ¿Ven que quedó justo 50? Entonces ya tenemos los dos ángulos de 50 grados. ¿Y qué detalle dice? Que B sea de 30 centímetros, de 3 centímetros. Entonces recurrimos al BC y marcamos de 3 centímetros con la regla y ya encontramos el C. Como tiene los dos ángulos iguales, entonces van a tener que ser el otro lado AD de 3 centímetros. Y ahí marcamos con la regla y juntamos DC y ahí se formaría un trapecio isósceles. Bueno, espero que hayan entendido cómo graficar distintos cuadriláteros. Buenas tardes.